Buenas noches, bienvenidos una vez más a mi sitio, ya para cerrar este ciclo 2020. Hoy tenemos un programa especial ya que estamos cerrando este año en lo personal muy próspero. Lamentablemente no ha sido así para el mundo, ya sabemos lo que ha sucedido, que será para reflexionar, para crecer y para pedir, obviamente, y trabajar para un año mejor y por un mundo mejor. Bien, hoy vamos a hacer este último programa ya para cerrar, como decía recién, el ciclo 2020 y estaremos reencontrándonos a partir del año 2021 con buenas nuevas, Dios mediante. Bien, vamos a ir con los saluditos correspondientes. Cristian manda saludos, dice que el canal está muy bueno y hace una pregunta sobre el tema de esto de los rumores que surgen en las redes sociales, en la noticia sobre sobre un posible conflicto bélico entre las potencias mundiales por el tema del agua, creo que pregunta Cristian. O sea, excusas para generar un conflicto bélico sobran, porque siempre están buscando cómo generar esto, porque ya habíamos mencionado en su momento que la parte de la otra polaridad necesita generar conflicto, caos, divisiones y entre ellas están las guerras también. Es gracioso porque tengamos en cuenta que el planeta Tierra es un 75% de agua, o sea, hay más agua que tierra en realidad, y que se genere un conflicto bélico a partir del agua. Tenemos métodos y herramientas para hacer este 75% de agua potable. Es más, razas de las que no sabíamos nosotros que existían de otras partes del universo también acceden a llevar agua para sus reinos también, así que no creo que sea esta excusa, van a sobrar. Y como decimos siempre en este espacio, la otra polaridad obviamente que no va a querer perder, son los creadores del ego, y van a defenderse, que hagan ellos lo que tienen que hacer, nosotros haremos lo propio, perdón, bien digo, y nada, estar tranquilo y a no salirse de la frecuencia, porque siempre la intencionalidad y la finalidad de la otra polaridad es sacarlos de la frecuencia de paz, de armonía, de tranquilidad, y obviamente que esto genera que uno se asusta, pues. Entonces a empezar a calmarse y a tomar y a pensar, a usar como decía recién, 75% de agua, un planeta entero, o sea, que se arme una guerra por falta de agua sería una tontera que nosotros nos preocupemos por algo semejante. Eso no quita que pueda armarse una guerra por cualquier situación. Bien, Cristian, te mando un abrazo y gracias por apoyarme siempre. Paulita, te mando un gran cariño, Pau. Paola preguntaba sobre el dolor de cabeza. ¿Cómo identificar el dolor de cabeza cuando es energético y cuando es físico? Bien, el dolor de cabeza, cuando es del lóbulo frontal derecho, por lo general, ese es el energético, ¿bien? Y si es del lóbulo frontal izquierdo, desde el centro hacia el lóbulo frontal izquierdo, estaríamos hablando de la alimentación, que sería de la medicina convencional, ¿bien? Podría ser hígado, vesícula, estrés y demás. Bien, con respecto a lo que es el lóbulo frontal derecho, tengamos en cuenta que el despertar de las personas, del alma, de la conciencia, habilita justamente esta parte derecha que era como un cuarto que no se había usado jamás, y de repente está recibiendo oxígeno, hay una energía por primera vez después de mucho tiempo, y eso es lo que provoca justamente el dolor de cabeza. Bien, lo que vamos a hacer en este caso es mojarlo con agua fría la nuca, la cabeza. Por medio de la meditación también podemos calmar eso, ponerse descalzo para canalizar bien esa energía, ese oxígeno que está recibiendo, y en el peor de los casos, ibuprofeno 400, que sería en última instancia, que funciona también porque es un dolor tenue y energético. Bien, en el caso de no querer utilizar la medicina convencional, tenemos el jengibre, que tiene una gran cantidad, tiene un 60% en realidad de jengibre de ibuprofeno.
Ya hay unos productos naturales que vienen en té, en jugo, o en todo caso ustedes pueden comprarse jengibre y prepararse su tecito, hacerlo hervir y tomarlo en infusión después. Bien, Pablo, te mando un abrazo. Gabriel también hace un comentario en uno de los videoprogramas sobre el ejercicio que habíamos pasado con anticipación, refiriéndonos concretamente a lo que es la parte sexual, bien, la transmutación de la energía sexual de los genitales hacia la glándula pineal por medio de ejercicio psicofísico. Este es muy importante para las personas que están atravesando un momento de soledad hasta que puedan formalizar una pareja. Bien, ¿por qué digo esto? Porque es la importancia de este ejercicio, porque una cosa es ir con otra persona y tomar una decisión desde el sentimiento, desde el vínculo, y otra cosa es acceder a otra persona por una necesidad fisiológica. En este caso, para evitar la segunda opción, tenemos este ejercicio, y lo que decía Gabriel, bueno, que está a la espera de los otros ejercicios, refiriéndose a la parte corporal, a la parte física. Ya lo estaremos en su momento, en el año 2021, Dios mediante, Gabriel, si podemos, estaremos haciendo. Tenemos mucho trabajo por hacer en el año entrante, si Dios así lo permite, que ha quedado pendiente. Se nos ha terminado el año, fue cortísimo, realmente queríamos pasar muchas cosas más, pero bueno, esto es así, el año ha concluido y ya estaremos en el año entrante tratando de pasar todo lo que se nos está pidiendo, que es hermoso realmente que la gente se sume y que pida cosas. Y bueno, en medida que nosotros podamos lo vamos a ir haciendo, pero teniendo en cuenta que primero la evolución, Gabriel, porque si estamos bien físicamente y nos vemos muy bien, después tenemos algunos conflictos más de lo que ya tenemos. Te mando un gran abrazo, Gabriel. Tiffany, usuario 14, Tiffany, bueno, ella menciona, da las gracias por el canal, hace mención sobre un video programa de la inteligencia artificial, dice que está muy bueno, que se toma el trabajo de verlo de punta a punta, 50 minutos realmente, creo que es, si no mal recuerdo, el video más largo que hicimos en este espacio. Ella dice que le gustó mucho, que no hay desperdicio, manda grandes cariños y pregunta también sobre la situación esta de Virginia City, Tiffany, y esa pregunta concretamente sobre lo mismo que preguntaba Cristian, sobre el agua. Obviamente la preocupación comprensible dentro de este contexto, ya que Tiffany está justo en el ojo de la tormenta, donde está desarrollando todos estos rumores y estas noticias que están surgiendo, y lo mismo, Tiffany, hay que estar en orden, hay que estar espiritualmente en estos tiempos venideros, hay que estar con Dios, es la única solución, porque la otra parte, ellos son dueños de hacer y deshacer lo que quieren, como siempre lo hicieron, y nosotros estamos los que no queremos un mundo sumido al egoísmo, como ha sido siempre, con beneficios para uno poco. Solamente tenemos que trabajar en la buena acción y estar espiritualmente equilibrado para estar en manos de Dios, después que hagan lo que tengan que hacer y nosotros lo propio, ¿ok? Te mando un gran cariño, Tiffany, gracias por suscribirte. Y por último, Vanesita, te mando un gran abrazo, un gran cariño. Ella me decía, hacía también un comentario sobre uno de los videos programas que no he entendido nada, me dice, hablábamos sobre si mal no recuerdo, sobre las dimensiones, ¿bien? Sobre las realidades alternas. Y bueno, Vanessa, ella con toda su dulzura me decía que utilice manzanitas para explicarle a ella. Es un tema complejo, Vanessa, de comprender las realidades alternas. Actualmente la ciencia convencional, por medio de algoritmos, recién está dando por sentada la teoría de ya haber descubierto 5 realidades alternas, bien, por el momento, que están bastante cerca de lo que es esta realidad del nuevo mundo que ya es tangible.
bien, pero ya vamos a estar ampliando sobre ese tema en adelante. Vayamos paso a paso en la evolución porque es dura, difícil y bueno, hay mucho por comprender y ahora vamos a estar hablando un poquito de ese tema, sobre el tema del origen de la humanidad, ¿ok? Bueno, cerrado ya los saluditos, vamos a ir entonces ahí a lo que hoy nos compete, a lo que hoy nos convoca ya en este último video programa del año 2020, justamente sobre el origen de la humanidad, y nosotros tenemos una doctrina, un conocimiento adoctrinado que nos dijeron algunas cosas y hoy vamos a sacar a relucir otra realidad, si se quiere, de unas escrituras que en su momento los clérigos y los eclesiásticos de turno decidieron ocultar estas escrituras porque ellos consideraban que no era necesario para que el mundo comprendiera de qué trataban estas escrituras antiguas. Y la pregunta es si no parece muy ¿cómo sería el término? Perdón. No parece muy democrático en realidad esta imposición, si se quiere, sobre la humanidad de personas que han tomado el poder, que se han empoderado a sí mismos y que ellos dictan cuáles son las doctrinas que nos rigen. Sí, creo que de la misma doctrina que ellos imparten, como la doctrina sagrada, por ejemplo, donde supuestamente dice que todos somos iguales, la misma doctrina que nos rige, que ellos han implementado, aquí no parece ser eso justamente, de que seamos todos iguales, cuando alguien como los que mencionaba recién, imparten qué cosa es beneficiosa para nosotros, para el crecimiento personal de cada persona, qué escritura es la que ellos van a decidir es conveniente para el crecimiento personal de cada persona y de la humanidad. Democráticamente diríamos que deberían pasar todas las doctrinas y todas las escrituras, y nosotros con este criterio y esta doctrina de igualdad deberíamos nosotros ser quien decidimos qué es beneficioso y qué vamos a aceptar nosotros para implementar a nuestro conocimiento o no. Pero acá hay una arbitrariedad muy marcada y también una contradicción de eso mismo. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que son los apócrifos. Del origen de la humanidad, según esto que fue ocultado, como los apócrifos no fueron dados válidos, muchos fueron quemados, muchos permanecen ocultos en el día de la fecha, porque hay una escritura ancestral que al parecer no querían o no quieren que esto saliera a la luz o que el mundo no supiera de esto, y como decía recién, cada quien debe tenemos derecho a todo el conocimiento, a todo lo que es ancestral, de todo, para que nosotros podamos discernir, como decía recién, qué es lo que es favorable para nuestro crecimiento personal y qué no. Bien, ahora vamos a hablar de la conciencia superior y el origen de la humanidad en resumen, porque esto de los apócrifos es algo bastante complejo y largo, pero vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. En el origen de la conciencia superior, conocida, Dios le decimos aquí, refiriéndonos como si fuese una persona, pero la conciencia superior en realidad es una conciencia suprema que tiene un conocimiento vasto del origen de todo el universo. En esta conciencia superior, donde tiene diferentes jerarquías, recordemos que tenemos los arcángeles en este caso. En su momento, una vez se ha creado ciertos reinos, esto sucedió en la constelación de Libra. Bien, para ese momento no teníamos la cantidad de realidades paralelas que hoy sí tenemos. Bien, al crearse otros reinos
de vida, como hoy tenemos el caso de los andromedanos, de los liranos, de los pleyadianos, etcétera, etcétera, y cualquier cantidad, y cada vez estamos dando con más razas existentes en el contexto universal. Al crearse los reinos, esto desde la conciencia superior con su jerarquía, como decíamos recién, tenemos los arcángeles con diferentes jerarquías. Bien, no es una sola persona, sino es una conciencia donde cada quien tiene su jerarquía para ayudar al universo en su evolución, a los reinos. Uno de la jerarquía de la más influyente en la conciencia superior en primera instancia, decide no estar de acuerdo con el resto de las jerarquías celestiales de esta conciencia, ¿bien? Y su planteo era que él consideraba que la conciencia superior no debía servir a los reinos, ¿bien? Que los seres de los otros reinos que habían sido creados en ese momento, deberían ellos servirle a él. Acá es donde nace la otra polaridad, de acuerdo al planteo que hace este arcángel en su momento, que decide crear él su propio mundo y crear su subordinado, o que esta gente estos seres que ya existían, que sean subordinados de ellos, y no a la inversa, como funciona la conciencia superior, que es una conciencia de amor. Bien, a través de esta decisión, él arrastra con él gran parte de la parte angélica también de la conciencia superior a su favor. Bien, hasta aquí no había problema, porque lo que da la conciencia superior a todo ser es la decisión, la libertad de decisión, bien digo. El problema, el conflicto conceptual es donde deciden tomar el poder, el conocimiento conocido como Akasha, ¿bien? Tomar la Akasha es la biblioteca universal donde está todo el conocimiento ancestral de todo, el poder y todo lo que implica Dios mismo, ¿bien? Y al querer tomar el conocimiento, ahí es donde se suscita la guerra en las estrellas, en el cielo, justamente, como decía recién, en la constelación de Lira, y para defender ese conocimiento. Esta guerra ha sido ancestral, ha durado muchísimo tiempo, y aquí, a partir de estas guerras, imagínense el poder de la jerarquía esta, que no se andaban con vueltas, o sea, una guerra bastante amplia, feroz en el contexto universal. Y aquí, a partir de esa guerra psicotrónica prácticamente, es donde se generan otras dimensiones, no el Big Bang ese que decían que se crea y que con una explosión, no. Aquí, a partir de esta confrontación entre jerarquías muy pesadas, es donde empiezan a nacer las otras realidades, y los reinos que en ese momento eran existentes, como mencionaba recién algunos, trataron de escaparse de estas situaciones para estar a salvo y generar por pensamiento también otros agujeros de gusano, dimensiones, y cómo salvarse bien de esta situación. Han logrado lo que mencionaba recién, esta gente que en su momento eran arcángeles, llevarse bastante conocimiento de la conciencia superior, que tiene también bastante poder, si se quiere, pero al llevarse, una vez que finalizó la guerra y ellos quedaron con cierta parte del poder de la conciencia superior, desde la conciencia superior, el castigo que han recibido es no ser privados de alma. Bien, y aquí es donde tenemos una polaridad y la otra. Desde ese momento, obviamente que ellos tenían que crear sus propios mundos, sus propios seres, y buscar la manera de alimentarse, porque obviamente que estaban naciendo otra realidad, bien, si se quiere, que no es de amor, sino que es de esta situación de ser
autoritario, bien, de ser, como decía, como lo planteaba en su momento, de tener seres que sirvan a uno mismo, bien, en este caso. Con su parte, una 3/4 parte creo que llevó que se le han sumado a él, que en su momento eran de luz. Cuando hablamos de privados de alma, estamos hablando que son privados de luz, justamente. Bien, y las creaciones en adelante de esta parte que se ha dividido, también sus creaciones son sin alma. Bien, han empezado, a partir de ahí nacen los arcángeles, son los de la conciencia superior. A partir de aquí nacen los arcontes o los Anunnaki. Bien, que ya habíamos explicado qué significa Anunnaki, significa desterrado, y arconte significa dominar. Bien, a partir de allí ellos crean sus propios seres, empezando por crear el primer vehículo que han creado ellos, conocido como Nephilim. Bien, Nephilim, que significa grande, gigante, poderoso, eso es lo que significa, y han creado sus primeros vehículos para ocuparlo ellos mismos, para experimentar recién la vida física. Recordemos que en primera instancia la vida de la conciencia superior es protoplasmática. Bien, o sea, es una vida energética que tiene una funciones, movimiento, conciencia, pero sin fisicalidad. Bien, ya vamos a estar expresándonos sobre este tema. Una vez creados ellos estos vehículos Nephilim, pasaron a crear ellos a otros seres conocidos como los draconianos. Bien, son la primera creación de los Anunnaki, que los crearon para que sean justamente subordinados de ellos. Pero lo hicieron con tanto ego y sin alma también, porque eso es lo que podían crear ellos en su momento, que después han tenido conflictos justamente con los draconianos, se le han vuelto en contra y no fueron subordinados, sino que fueron enemigos, han tenido conflictos Anunnakis y draconianos, o sea que fue un intento fallido de buscar subordinados de parte de los Anunnaki. Posteriormente los Anunnaki crean a los grises. Bien, a los grises los crean para que hagan el trabajo, también como subordinados, para que los grises hagan el trabajo. Los grises son conocidos en el universo como los arquitectos, porque ellos manejan mucho la parte de la genética y también la parte de la tecnología. Bien, los grises son los que manejan lo que es tecnología, lo que han pasado acá, casi todo lo que tenemos acá en este mundo ha sido aportado por los grises y han pinceladas de la tecnología que ellos manejan, bien, pero también son arquitectos genéticos, también fueron creados con la finalidad de que sean subordinados, también tuvieron conflicto con los Anunnaki, hasta mucho tiempo después llegar a un acuerdo entre los Anunnaki y grises. Hoy están en una cierta sociedad, pero fueron creados, los grises también son creaciones de los Anunnaki. Como decía recién, fueron creados con el mismo poder. Los draconianos tienen el mismo poder, primera falla de la parte arcóntica, de la parte Anunnaki. Al crear un subordinado lo crearon igual, con ego, entonces tenían conflicto. Los grises también, bien, sin alma y con ego y autoritarios y poderosos. Los draconianos más tarde también ellos deciden crear su propio seres, porque también tenían el poder y el conocimiento al que mencionaba recién. Y terminan creando ellos, los draconianos, a los dinosaurios. Bien, posteriormente de esos dinosaurios que, bueno, lo han hecho grandotes también como son los draconianos, son unos seres bastante grandes y por suerte para nosotros ellos en este momento son neutrales, bien, por suerte porque son uno de los más pesados en el contexto universal, que si quisieran tomar por la fuerza, bueno, tendríamos un gran problema. Después de crear los Anunnaki por medio de modificaciones genéticas, conocida en este mundo como evolución, que no existe eso, simplemente existe alterar genéticamente a un ser para hacerlo evolucionar por medio de ciencia y genética, y en eso fue lo que hicieron los draconianos con los dinosaurios. Y el resultado de ello son los reptilianos, ¿bien?
los reptilianos fueron creación de los draconianos, ¿bien? Posterior a la extinción de los dinosaurios, con el ADN, crean los reptilianos. También la misma situación, lo crearon a los reptilianos para que sean la mascota de ellos, subordinados de ellos. Los reptilianos también son bastante malitos, con ego, sin alma, y se volvieron en contra, tuvieron ahí un conflicto bélico entre ellos, de tal manera que los draconianos los sacan a los reptilianos, los corren, los sacan de Orión, si no mal recuerdo, los echan y bueno, los reptilianos no tenían cómo confrontar bélicamente a los draconianos. Entonces, en su escapar de la guerra contra los draconianos, cayeron justamente. Bien. Y bueno, en su momento, estamos hablando de ancestralmente, una raza, la que habitaba en su momento cuando ellos llegaron. No le quedó cómodo a los reptilianos la raza que estaba acá. Era el antiguo ser humano verdadero y original de la conciencia superior, conocido como Patal, ¿bien? Que donde a los reptilianos, los seres que estaban habitando, creyeron, al ellos venir con naves y tener conocimiento y tecnología y demás, los seres estos que eran inocentes, si se quiere, porque así se habían creado primero todos los reinos, con inocencia y con amor. No le quedó cómodo a los reptilianos hacerse pasar por Dios y, bueno, por medio de mentiras, modificarlo genéticamente a estos seres, mezclando el ADN de ellos con el de estos seres y con el de otros animalitos. Bien, lo que daría como resultado, después de muchas modificaciones, de muchos intentos de hacer un esclavo perfecto, con ese ADN, aquí estamos, la humanidad. Bien. Lo que necesitaban ellos es hacer un ser que sea subordinado de ellos y que pueda crear la energía que ellos necesitan, de la cual se alimentan, que estamos hablando del miedo, básicamente, ¿bien? Lo que mantiene la Matrix. Bien, ahora esto es lo que mencionaba recién como los apócrifos. Bien, ahora olvidémonos por un instante de toda esta, de repente, para el que no escucha, el que tiene un conocimiento adoctrinado, esto es seguramente como una locura y está bien, pero olvidémonos por un instante, olvidémonos de los draconianos, de los reptilianos, de los grises, de los Anunnaki. Que como mencionaba recién, hoy en la Matrix hay una triple sociedad entre Anunnaki, grises y los reptilianos. Ellos tuvieron el conflicto mucho tiempo por disputarse lo que es el recurso de este planeta, ¿bien? Tuvieron conflicto hasta que llegaron a una sociedad, ¿bien? Eso fue lo que sucedió y el ganado sería la humanidad, si se quiere. Pero olvidémonos, como decía recién, olvidémonos por un instante de lo draconiano, de todo esto que suena muy loco, draconiano, olvidémonos, pasamos a la doctrina que nos rige. Dios el primer día creó a los ángeles, el segundo día creó a la tierra, el tercer día creo que con un soplo creó al ser humano. Bien. Esto suena más loco que lo que dije yo, pero es la doctrina que nos rige. Acá tenemos otro punto importante de inflexión para comprender. Tenemos la doctrina que dice que, así como decía recién, que el soplo, que el primer día, que el segundo, el tercero y bla, 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 bla. Y después tenemos por otro lado el Big Bang de la ciencia, otra vez contradicción entre las dos columnas del mundo. Bien, pasemos, como decía recién, olvidémonos por un instante de todo esto que parece una locura y vayamos justamente al plano del soplo. Bueno, el tema es que supuestamente lo mismo que dicen del soplo y la creación y todo esto que me causa gracia a mí, realmente es gracioso para mí.
Bien, pero vayamos a que el ser humano, primero, según esta doctrina, fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Analicemos esto, lo que vamos a hacer ahora con todo esto que tiramos recién y tratando de comprender esto que se dijo y esto que digo, vamos a tratar de desglosar esto para que podamos comprender bien de qué se trata esto, buscando el argumento, los fundamentos de lo que se dijo y de lo que se dice. Bien, a imagen y a semejanza de Dios, la doctrina de, como mencionaba recién, los poderes de turno. Bien, analicemos Dios. ¿Qué es Dios? Yo decía recién que Dios no es una persona. O sea, acá hay otro problema que se nos ha educado creciendo que Dios es una persona que es la que gobierna todo y manda. Primero, no es así. Dios es una conciencia superior, ¿bien? Donde tiene mucha jerarquía y de donde nacen todas las almas. Bien. Dios significa divinidad. Por eso, ahora vamos a desglosar esto para comprender bien Dios. La primera letra de Dios es la D, significa divinidad. La I significa inmaculado. ¿Bien? La O, omnipresente y omnipotente. ¿Bien? Que está en todas partes y que tiene el poder para crear y demás. ¿Bien? Cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de algo intocable, de algo supremo, de algo puro. Y cuando hablamos de inmaculado, también estamos hablando de una conciencia superior que tiene estas características y estas virtudes de amor, de ser inmaculado, de no tener manchas, de obrar bien, de hacer el bien. Y por último, la S, estamos hablando de sanador, quiere decir sanador en todos los aspectos, sanador espiritual, sanador físico, en todo, la sanación. ¿Bien? Esto es lo que es la conciencia superior con sus características y virtudes. Este es el concepto y este es el significado de Dios. ¿Bien? Ahora bien, analicemos por un segundo al ser humano a imagen y a semejanza de la conciencia superior, como lo dijo en su momento el Maestro Jesús. ¿Bien? Analicemos al Maestro Jesús, que él decía ser hijo de Dios. En todo caso sería, desglosando, hijo de la conciencia superior, y si somos hijos de esa conciencia superior, debería tener estas características y esta virtud. ¿Jesús era divino? ¿Verdad que sí? Humilde, ayudaba, solidario, altruista. ¿Era inmaculado? Una persona que tiene palabra, que lealtad. También lo era Jesús, sí, Señor. Omnipresente, omnipotente, tenía dones, ha demostrado varios dones que ha marcado su huella hasta el día de la fecha. Omnipresente, Jesús está en todas partes, en nuestras vidas, en cada momento, en cada segundo está cuando lo necesitamos. Es omnipresente. Sanador, tenía el don de sanar con las manos, de hacer muchas cosas, exorcismos, sanaciones físicas, hasta en algunos casos de volver de la vida a algún ser. Quiere decir esto que Jesús sí, lo que él decía, ser hijo de Dios, tiene la característica, es la característica, la virtud de la conciencia superior, con las características que mencionaba recién. Analicemos ahora por un segundo el promedio general de la humanidad. Un ser humano promedio, normal. ¿Divino? ¿Inmaculado? ¿Omnipresente? Tal vez. Omnipresente, tal vez. En algo de esto se puede llegar a parecer, en algo a la conciencia superior, porque está presente en todos los lugares donde hay alcohol, donde hay mujeres fáciles, donde hay plata fácil, ahí está. Así que esto sería uno de que se aproximaría a la verdadera característica y virtud de la conciencia superior. Y sanadores, te podríamos decir un médico para ahí, un curandero. Bien, entonces, señores, estamos, esto que dice la doctrina que
nos rige, que fueron los mismos que ocultaron los apócrifos, dijeron esto, está escrito esto. Y esto es una mentira, una barbaridad, porque no hay ningún acercamiento. Sí de Jesús y no del resto de la humanidad. Bien, estamos hablando en un contexto general. Ahora, analicemos esto que se escondió, que supuestamente alguien decidió que no era relevante para la humanidad. Lo que decía recién, el ADN de los reptilianos en el ser humano, que por alguna razón la ciencia nunca dio a conocer tampoco esto. Pero analicemos esto, que parece una locura. Y vamos a citar un ejemplo como el cocodrilo, ¿bien? Que es también del ADN de estos seres. La lagartija, el cocodrilo, la víbora, dinosaurio, es de la misma camada. Y un oso. Ahora vamos a desglosar eso, vamos a analizar para comprender. Estamos tratando de comprender. El cocodrilo, bien, el cocodrilo, para citar un ejemplo, uno de los bichitos, el cocodrilo, él maneja su laguna, tiene su harén, bien, el cocodrilo de turno gana a sus mujeres por medio de violencia, bien, el más malo es el que tiene derecho a aparearse con todas las hembras, bien. Ya estamos hablando de una persona lujuriosa, si se quiere, en este caso el cocodrilo. Lujuria tiene, bien. Autoritario es, bien. Egoísta es, porque toda la laguna es para él, todas las mujeres son para él, los demás machos no tienen acceso a ninguna hembra porque él es el popular, él es el canchero, él es el ganador y tiene a todas las chicas. A eso tenemos ciertas similitudes, bien. Es autoritario, celoso, posesivo, falso, porque recordemos que el cocodrilo es un animal que creado por los reptilianos, el origen, tampoco tiene sentimientos, ¿bien? O sea, no hace el amor, sino que tiene una relación sexual, un instinto animal por procreación. Cuando llegan los tiempos de sequía, que el agua baja y el alimento escasea, se come a sus hijos. Se parece bastante, ¿no?, al ser humano. Se parece más que lo que dice la doctrina esta, que escondió esto que hoy digo. Bueno, quédense tranquilos, igual no se preocupen tanto. Acá vamos a hacer ¿se acuerdan ustedes que en su momento Jesús, cuando en su paso por este mundo, siempre que veía que el ser humano cometía un error, estaba equivocado, él no se molestaba habitualmente, pero lo que decía era esto: perdona a los padres porque no saben lo que hacen? Exactamente. Y este es el punto de inflexión y el cambio del mundo del que hablamos siempre, del que viene. El ser humano fue modificado genéticamente porque lo que intentaba esta gente, estos seres, es mezclarse el ADN con lo de la humanidad inocente para ellos también poder tener alma, cosa que no va a suceder nunca y no ha sucedido jamás esto. Pero por eso ellos mezclan la genética, porque no solamente que necesitan que los otros seres sean esclavos y que hagan su trabajo por eso, como lo hicieron a partir de los Anunnaki, todos lo que se fue creando desde la otra polaridad, sino que también necesitan esta parte de querer experimentar cosas que el ser humano sí puede, porque el ser humano en realidad fue modificado genéticamente, pero no pudieron extirpar esa parte que es de Dios, la otra mitad. Bien, entonces el ser humano no sabe esto que estoy diciendo yo. Y esta parte que mencionaba recién es lo que conocemos como ego, bien, que está dentro de la genética de usted, mía y de toda la humanidad. En el caso de la raza caucásica, en su momento, que fue creada como la raza controladora, la raza superior, para que dominara a la demás raza, ya con la intencionalidad de generar una división en la humanidad, por lo que mencionábamos recién. Bien, entonces el trabajo nuestro,
del ser humano propio es identificar esta parte de cocodrilo, de esta genética que está dentro de la genética. Mitad de nuestro cuerpo es originaria de luz y la otra mitad, la parte esta que no nos dijeron nada, que sí tenemos, y ustedes pueden comprobarlo con ustedes mismos, que estamos hablando justamente del ego. La pregunta es, ¿cuáles son las características del ego? Lo que mencionaba recién: lujuria, avaricia, egoísmo, envidia, celos, ira y gula. Estamos dando justamente con los 7 pecados capitales que están en la genética del ser humano. Bien, bueno, para ya habiendo desglosado esto y sacado a la luz esta verdad, que quedarán ustedes de analizar cuidadosamente esto que hoy les digo, para que puedan comprender, bien digo, en adelante, de que la lucha, de que la guerra no es por el agua, no es con la raza blanca, no es con la religión, con los políticos, ni con nadie. La lucha de cada persona y las posibilidades de que el mundo cambie es que cada persona realice su propia batalla, su propia guerra en sí mismo, para matar esta mitad cocodrilo que está volviéndonos locos y que ha hecho estrago a raíz de lo que conocemos como humanidad. Bien, ahora para ir cerrando, vamos a citar un ejemplo también justamente de los apócrifos, las escrituras de los esenios, que fueron masacrados posterior a la muerte, al asesinato, en realidad al crimen de Jesús. Jesús, que había tomado sus clases espirituales también con esta orden espiritual conocida como los esenios, fueron masacrados por el emperador Nerón. Y sus escrituras, y algunas de estas escrituras apócrifas pudieron prosperar hasta el día de la fecha, por manos de mano en mano, bien, pudieron llegar a algunas personas, y hoy están surgiendo y saliendo a la luz. Dicho sea de paso, Nerón, los romanos, los emperadores romanos, quienes fueron esos quienes tomaron la decisión, quienes crucificaban, quienes han cometido muchas atrocidades contra la humanidad desde tiempos inmemoriales. Fíjense en lo que voy a decir ahora. Irónicamente, nos rige la misma doctrina de quienes han creado y han hecho toda esta atrocidad en nombre de Dios. Y fíjense en esta ironía que voy a mencionar ahora. Nosotros, en este caso yo, como muchos que somos católicos, apostólicos, romanos. Cosa de este mundo, Señor, para comprender. Por favor, Dios mío. Bueno, Dios debe estar a las carcajadas. Ay, Dios. Bien, es parte de crecer, parte de la vida. Como decía, vamos a citar una escritura apócrifa de los esenios, de una civilización esta conocida como civilización alunada. ¿Escucharon bien? Alunada. ¿Por qué se conocía como civilización alunada? Porque antes de la luna, o sea, es una civilización que ha existido antes de que haya una luna. O sea, no había luna antes. Bien. Dentro de esta escritura de los esenios. Bien. Primero. Segundo, había 2 soles. 2 soles, tenemos uno nosotros. Ahí había 2 soles. ¿Y qué pasó con el otro sol? Hoy tenemos un solo sol y una luna que antes no estaba. Bien, ya vamos a estar en el año 2021 explayando sobre esto, que hay tela para cortar para largo. Bien, pero vayamos concretamente a la civilización esta alunada, como mencionaba recién, que eran los principios de la humanidad. Ellos tenían justamente el dios que los asistía a ellos, se llamaba Draco. Bien, era quien le proporcionaba, por medio del pedido de un sacrificio, por medio de sorteo de la población, las cosechas. Bien, este era el trato que tenían con este dios Draco. Y esta gente que los asistía justamente,
ellos habían implementado, obviamente que los dominaba bajo presión y bajo subyugación, si se quiere, bien, por miedo. Y ellos han implementado su manera de caza, aprendiendo de sus dioses, bien. La manera que tenían ellos de hacer su caza, una vez por año cuando pasaba la manada de búfalo en ese momento, sabían juntar palos en ese tiempo, porque estamos hablando de los ancestros, bien, que todavía no tenían la tecnología que hoy sí tenemos. Palo, plato, cosas que provoquen ruido, bien. Entonces sabían identificar cuando tal manada iba a proceder por cruzando sus tierras, y sabían ellos por medio de ruido guiar, haciéndole ruido, asustándolos a los búfalos, los sabían guiar hacia un precipicio, donde al caer los precipicios ellos se adjudicaban después la carne, las pieles, todo para el resto del año, ¿bien? Necesitaban solamente hacer ruido, y ustedes fíjense que una manada de búfalos, como todas las manadas, siempre tienen un líder, o un patriarca, o un líder, o una matriarca que lo lidera. En realidad necesitan asustar a ese solamente, ¿bien? Y guiarlo hacia el precipicio, porque toda la manada va a seguir al líder, al alfa, como se conoce, o al patriarca o matriarca. En este caso, el búfalo era un macho, ¿bien? El macho dominante, como el cocodrilo, casualmente. Bien, entonces se lo asustaba golpeando cosas, palos, piedras, y se asustaba el líder, empezaba a correr en estampida, y toda la manada por detrás, hasta el abismo, caían, y todos sus seguidores atrás. Frito todo, comida para esta civilización. Una vez, entre todos estos búfalos, nace un búfalo blanco, ¿bien? Y tenía la particularidad este búfalo blanco de ser rebelde, ¿bien? O sea, no hacía lo que el líder hacía. De tal manera que creció con conflicto, porque él no consideraba que el búfalo tenga todas las mujeres, y él no, entonces empezó a manifestarse agresivo y en contra de todo lo que era la enseñanza que tenían, el conocimiento que portaban estos búfalos ancestralmente, ¿bien? Que va pasado de generación en generación, se van pasando así los conocimientos. Y en el momento dado, cuando ya fue adulto, este búfalo blanco, sucede lo mismo que sucedía todos los años. Cuando va la manada para cambiarse de lugar, para alimentarse buscando nuevos pastizales, lo que empieza a correr la manada de búfalo, siguiendo a su líder, el búfalo blanco a la mitad se da cuenta que iban todos a la muerte, y entonces se detiene a la mitad de la estampida, y eso provoca que los búfalos que venían detrás lo atropellen y caigan, y que provoque una detención en lo que era la estampida de los búfalos que venían de mitad para atrás. Luego algunos pudieron incorporarse, pero el hecho de frenar la manada que venía en estampida desde la mitad para atrás hizo que algunos puedan reflexionar sobre este tema y a tomar el control del búfalo blanco de la situación, bien, a partir de donde empiezan a caer. Algunos se levantaban y volvían a seguir, otros quedaban muy golpeados y tardaban más en levantarse para seguir la estampida, y algunos se le sumaron a este búfalo blanco, que el búfalo blanco al ponerse al costado, lo primero que hizo es encarar a la civilización antepasada, alunada, que estaban haciendo ruido, porque en realidad no tenían cómo dominar eso a los búfalos, pero sí por esta metodología del ruido y del miedo. Y el búfalo blanco encara para donde estaba la gente y obviamente le pegaban los talones a la nuca para salir a los alunados. Y a partir de allí, el búfalo blanco, que parecía ser más inteligente que este líder que estaba asustado, derrocado,
guiando a toda su familia, a toda su manada hacia la muerte. Siempre ha sucedido esto hasta el día de que nace este búfalo diferente. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y cuál es el punto de mencionar esta escritura apócrifa? De la misma manera, la matriz ha dominado siempre a la humanidad. Sean ustedes ese búfalo blanco, sean inteligentes, sean comprensivos, reflexionen sobre muchas cosas que están surgiendo en este mundo que está entrando, bien, y comprendan esto, o sean parte de la manada de algunos búfalos blancos que ya se están manifestando, o sean ustedes mismos ese búfalo blanco para no guiar a su familia hacia el precipicio como lo hicieron siempre. Bien, esta manada, a partir de ese momento, la manada de búfalos, después prosperó mucho tiempo en paz y tuvieron su finalidad. Posteriormente el búfalo se ha extinguido, pero ya no fueron más presa fácil ni comida de nadie. Y desde a partir de ahí hubo un gran respeto por ese búfalo blanco hacia el resto de los búfalos. Lo que estoy diciendo, necesitamos imperiosamente despertarnos, no correr con toda la manada derecho al precipicio, porque alguien que no tiene ningún poder o que se ha empoderado a sí mismo tiene el control de todo. Señores, lo dicho, mi gente, desearles en este último video programa que tengan una feliz Navidad, que este año haya sido para crecer, para reflexionar, para comprender, y que tengan en el 2021 un año próspero, intentando esto, intentando ponerse de pie, intentando hacer el búfalo blanco para guiar a nuestras familias a donde corresponde, para ser libres, independientes, autosuficientes, para vivir en libertad, que es un don, una virtud que nos merecemos por derecho. Bien, lo dicho, mi gente querida, estaremos en contacto, Dios mediante, en un nuevo video programa de Empresarial World en el año 2021, y que la luz del universo los acompañe siempre.